sordo y dice que habla con dificultad, dice otra versión, con mucha dificultad habla. Primero les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha escuchado la voz de Dios? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado a Dios? No digan todos, comience por usted. No meta los demás en su chiste. Diga yo. Si usted lo ha escuchado, levante la mano. Si no, no la levante. Baje la mano. ¿Quién de ustedes obedece en todo lo que Dios le dice? Levante la mano. Muy bien. Pues resulta que las dos preguntas son la misma. Es la misma pregunta que estoy haciendo. Lo estoy presentando de dos formas diferentes. Porque cuando hablamos nosotros de escuchar, a veces pensamos que es simplemente oír algo sobre Dios, o incluso oír a Dios. Cuando se habla de escuchar desde la Sagrada Escritura, es estar atento a un mensaje de Dios y ponerlo en práctica. Eso es escuchar. En otras palabras, si usted es obediente, puede decir, yo escucho a Dios. Si usted no obedece a Dios, usted no lo escucha. Simplemente oye a Dios. O puede que ni siquiera lo esté oyendo. Porque muchas veces venimos a la Eucaristía, vamos al grupo, vamos a la formación, o vamos a un retiro, y estamos nosotros con la cabeza en muchas cosas, y la palabra de Dios pasa por nuestra vida sin hacer nada. Y no porque no tenga poder la palabra, sino porque nosotros no lo dejamos. Porque estamos distraídos, porque estamos preocupados, porque estamos angustiados, porque tenemos otro tipo de motivaciones para asistir al grupo o para asistir a la Eucaristía. Y solamente me interesa es que Dios me haga un favor, me haga un milagro y nada más. Eso ya cuando empiezan a decir que uno tiene que hacer, que uno se tiene que portar bien, que se cuenten los mandamientos, que eso no es conmigo. A mí eso que me inviten a confesarme, que pereza. Eso que ir a misa todos los domingos, que jartera. Eso no es conmigo, simplemente que Dios se encargue, se ocupe de hacerme un milagro, nada más. No me interesa nada más de Dios, solamente un milagro de Él. Entonces, no venimos ni siquiera a escuchar al Señor, sino que venimos es por interés. Puede, y sucede muchas veces, que a veces vamos nosotros por un interés, el que sea, y Dios obra un milagro. Nos concede la gracia, lo que le sucedió a este hombre, de poder escucharlo, escuchar a Dios. Les hacía la primera pregunta también, lo que compartieron ustedes ahora, sobre lo que Dios ha hecho en su vida, porque solamente cuando tenemos un encuentro con el Señor y descubrimos la acción de Dios en nuestra vida, nuestra lengua se suelta y podemos contar las maravillas de Dios, no desde la razón, no desde nuestra lógica, no desde el catecismo de la Iglesia Católica, o el catecismo astético, el catecismo que yo esté estudiando, sino que yo voy a contar las maravillas de lo que Dios ha obrado en mi vida. Entonces yo puedo dar testimonio, que es lo que nosotros escuchamos constantemente en la renovación, eso del testimonio, dar testimonio. Dar testimonio no de otros, sino dar testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Y para eso es importante, y lo que el Papa también nos lo ha hecho últimamente varias veces, insiste en eso, hay que tener un encuentro personal con Jesucristo. Y eso no es nuevo. Los que llevan muchos años en la renovación saben que eso es una de las insistencias, siempre se habla de eso, un encuentro personal con Jesús. Si no tenemos un encuentro personal con Jesucristo, todo lo que nos presenta la Iglesia va a ser una carga. Todo va a ser una carga. Todo. Orar va a ser muy difícil si yo no tengo un encuentro realmente con el Señor. Ir a la Eucaristía va a ser simplemente para cumplir por un mandato, porque si no voy a misa, entonces tengo luego que confesarme. Pero no lo hago realmente por amor. Cuando tengo un encuentro personal con el Señor, todo lo que hago lo voy haciendo por amor. En muchos momentos no lo hago y puedo caer, pero me levanto rápido y digo, Señor, sé que estás ahí, dame la mano, Señor, levánteme. Y el Señor viene y me rescata y me levanta nuevamente y sigo adelante. Pero si yo no tengo un encuentro personal con Él, es como entrar a cualquier institución y simplemente lo que hago es cumplir una serie de normas que a veces no me dicen nada y no toman para nada mi vida. El encuentro personal con Jesús cambia mi vida. Cambia mi vida. No es que me haga tanto en ese momento. Empiezo yo una búsqueda de la santidad. Y es un proceso que estamos nosotros haciendo. Pero eso es lo primero, tener ese encuentro con Él. Cuando yo tengo ese encuentro con Él, el Señor empieza a entrar por acá por el oído. Si nosotros somos conscientes de la Eucaristía, en la Eucaristía recibimos a Jesús en
dos momentos. Muchas personas lo reciben solamente en un solo momento. Todos lo recibimos a través del oído. La palabra. Estamos recibiendo a Cristo. Por eso las personas que dicen, es que yo para qué voy a misa si yo no puedo comulgar, o sea, eso no tiene sentido. Y eso no es cierto. Porque no puedes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque vives en unión libre por alguna situación de pecado, por lo que sea. No puedes comulgar, no puedes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero sí estás recibiendo al Señor a través de la palabra. Sí lo recibes ahí. Porque Dios nos habla. Nos habla, entendemos aquí algunas cosas, pero nos toca el corazón. La palabra se nos da y es un alimento porque es la presencia de Él. Cuando yo escucho la palabra, cuando estoy atento a esa palabra de salvación y mi corazón está dispuesto para recibirla, viene el Señor y empieza a obrar de una forma extraordinaria en mi vida. Y empiezan a suceder muchas cosas sin ningún esfuerzo. Es que nosotros a veces hacemos esfuerzos humanos para convertirnos. Y no es que tengamos que sentarnos y esperar que la conversión llegue sola, no. Obviamente implica también una respuesta nuestra, pero a veces creemos que podemos hacer todo el proceso de conversión sin contar con el Señor. Intentamos hacerlo solos. Entonces yo ya dejo de pecar, pero empezamos nosotros a creer que es por mi oración, por mis capacidades, porque yo estoy haciendo esto, porque yo estoy ayudando, y voy cayendo en un orgullo espiritual y empiezo a señalar a los demás y empiezo a juzgar a los demás. Porque los otros son malos, los otros se tienen que convertir. Dios mío, enséñale a los demás a caminar como yo camino, que puedan ser espirituales como yo soy espiritual. A veces tenemos tanto orgullo que esa puede ser nuestra oración, consciente o inconsciente, porque creemos que todos se tienen que convertir. Yo no, yo ya me convertí. Podemos pensar muchas veces. Cuando yo estoy viendo que todos los otros son malos, cuando estoy juzgando a los demás, es porque inconscientemente lo estoy creyendo mejor que el otro. Creo que yo soy convertido. Y por ser preocupado por la conversión de los demás, estamos descuidando la conversión de nosotros mismos. La invitación, preocupémonos por nuestra conversión. Es más, ir un poco más atrás, preocupémonos por ese encuentro personal con Jesucristo. Si no lo hemos tenido, hay que buscarlo. Cuéntele al que tiene al lado cuándo fue. La fecha se debe tenerla muy clara. Si usted no tiene clara la fecha, es porque todavía de pronto ha tenido momentos fuertes con el Señor, pero de pronto ha tenido un encuentro personal con Él. Cuéntele al otro cuándo fue su encuentro personal con Jesucristo. Dele la fecha, no, si la recuerda. Se diga, no, de pronto fue como cuando hice un seminario de vida, cuando hice tal experiencia, o de pronto no tiene claro eso. Listo, ya, en 30 segundos damos a otros dos fechas, si no, le ponemos más. Paremos ahí ya. Cuando yo descubro que todavía no tengo ese encuentro personal con Jesucristo, yo necesito buscarlo. Y si ya lo tuve, pero siento que me he alejado, que estoy bajando en mi vida espiritual, tengo que estar renovando. Mismo Papá no lo dice, hay que renovar ese encuentro con Él. Yo necesito ese encuentro con el Señor. Yo necesito acercarme a Él, yo necesito ir a escucharlo a Él. Cuando yo dejo que el Señor obre un milagro en mi vida y pueda yo empezar a escuchar al Señor, pueda yo dejar que esa palabra de salvación entre en mi vida, porque la acojo como palabra de salvación, mis labios empiezan a hablar, repito, y hablan las maravillas que Dios obra en cada uno de nosotros. Pensemos nosotros qué tanto hablamos, qué es lo que más decimos nosotros durante el día. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Mantenemos hablando de pronto de la novela que está de moda en el momento. Porque a veces nosotros ya están dando piso. Con todo el respeto, yo lo decía también, no sé si de la madre de la obra. Igual, es una de cosas espirituales, pero a veces nosotros, en nuestro lenguaje, Dios no entra. Y no simplemente estar diciendo todo el tiempo gloria al Señor, alabado sea el Señor, no se trata solamente de esto, sino que podamos nosotros mostrar al Señor
no solamente de palabras, sino también con nuestra vida. Nosotros, en el comportamiento con los demás, vamos mostrando lo que hemos experimentado y lo que hemos vivido con Dios. ¿Me explico? Si yo he experimentado la misericordia de Dios, yo empiezo a tener misericordia con el hermano. Antes no. Si yo he experimentado el perdón de Dios, yo empiezo a tener compasión con el otro y a perdonar al otro. Con facilidad lo hago. Cuando yo descubro todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, con el otro yo voy a ser más servicial. Y realmente se va a reflejar el amor. Y eso es una pista para que hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo me comporto yo con el otro? ¿Qué tan duro soy yo con el otro? ¿O qué tanto amor tengo yo con el otro? Y todo depende de mi relación con el Señor, de mi experiencia de fe con Él. Ahí nos damos cuenta nosotros. Si es una persona que todo el tiempo habla del amor de Dios, pero no soporta al hermano, no le crea. Así sea un buen predicador, no le crea a esa persona, no le crea. Porque esa persona está hablando solamente a través de conceptos. Y para conceptos hay muchos libros. Libros que podemos nosotros leer, que podemos nosotros estudiar. Lo que nosotros predicamos se tiene que reflejar en nuestra vida. Cosa tan difícil. Y más exigencia para nosotros como curas. Y los que sean servidores y prediquen aquí también saben que tienen más compromiso. Porque el hablar tiene que llevar precisamente a mostrar algo diferente. Yo no puedo estar todo el tiempo hablando sobre la importancia de compartir y yo nunca compartir. Yo no puedo hablar todo el tiempo sobre el amor y yo nunca amar. Cuando yo detecto y voy descubriendo todas las dificultades que tengo para cumplir la voluntad de Dios en mi vida, tengo que ser humilde y decirle: Señor, venga que lo necesito. Usted me habla aquí que yo tengo que perdonar y yo descubro que mi corazón está lleno de odios y de resentimientos. Ayúdame a perdonar, Señor. Tenemos nosotros ya que pedirle al Señor ayuda, clamarle a Él, y el Señor empieza a hacerlo. Pero también tenemos que ser humildes y reconocer que es el Señor el que obra en cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos vamos dejando a un lado. Queremos cambiar, queremos convertirnos sin contar con el Señor. Entonces hoy día escuchamos a muchas personas hablar de la autosanación, de la autoliberación. Todo podemos hacerlo solos, sin necesidad de Cristo. Entonces, si puedo hacerlo solo, ¿para qué murió Él en la cruz por mí? ¿Para qué? ¿Perdió tiempo? Porque el Señor lo hizo es porque realmente nosotros necesitamos de Él para ser rescatados, como decía la primera lectura de hoy sábado. Estamos leyendo no la que se leyó ahora, sino la que corresponde al día de sábado. Las de ahora corresponden al día de mañana. Vamos a hacer un momento de oración. Tenemos que entender lo siguiente. Nosotros no podemos empezar a intentar, insisto en eso, hacer todo, buscar la conversión sin contar con el Señor. No podemos intentar ni siquiera escuchar a Dios sin contar con el mismo Señor. Es que el Señor nos da todo. Nos dice qué es lo que debemos hacer, pero también nos da todos los medios y las herramientas para hacerlo, para poder lograrlo, para poder cumplir lo que nos está pidiendo. Y una ayuda grandísima, y eso la renovación sí lo tiene muy claro. Todos los que estamos viviendo la experiencia de la renovación, tenemos muy claro quién es el que nos ayuda a vivir todo ese proceso, quién nos ayuda en todo ese caminar. Si no contamos nosotros, si no invocamos al Espíritu en nuestra vida, perdemos el camino. Ni lo intentemos, porque solos no podemos hacerlo. Si era una promesa que se venía haciendo hace tantos siglos, era porque realmente se necesitaba, y la necesitamos. Entonces vamos a pedirle en ese momento al Señor que nos ayude. Reconozcamos que estamos necesitados de Él. Vamos a ponernos en pie, por favor. Cerremos nuestros ojos y también nuestros labios. Lloremos.